Saludos, apreciados hermanos, la gracia de nuestro buen Dios y Salvador Cristo Jesús sea abundantemente con todos ustedes. Quiero bendecir al Señor por darnos esta bendición de estar con ustedes a través de este medio y compartir la poderosa palabra de nuestro Señor. Durante este tiempo creo que Dios ha puesto en nuestro corazón compartir con ustedes el tema de la oración. Hoy vamos a seguir hablando con respecto a las enseñanzas que Jesús dio con respecto a este importantísimo tema. En el día de hoy quiero analizar con ustedes las características de la oración del fariseo y publicano. Esta parábola, al igual que otras parábolas, son propiedad exclusiva del tercer evangelio, el evangelio del doctor Lucas. En el capítulo 18 de su libro, de su primer libro, pues Lucas escribió, ustedes recordarán, dos, el evangelio que lleva su nombre y el libro histórico del Nuevo Testamento. En el capítulo 18, del verso 9 en adelante, encontramos a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En primer lugar, mis apreciados hermanos, permítanme decirles el propósito que tuvo Jesús al dar esta parábola. El propósito lo encontramos claramente pues al inicio de esta importantísima enseñanza de Jesús sobre la oración. Dice claramente el texto: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Este es el propósito de esta parábola. Aquellas personas que se consideraban justos y que menospreciaban a otras personas. Indudablemente que el contexto inmediato está apuntando a los fariseos, pero no solamente a los fariseos, sino que también está apuntando a sus discípulos, porque notamos en los evangelios, de manera especial en este evangelio de Lucas, ese mismo espíritu, obviamente no al mismo nivel que el de los fariseos, pero sí encontramos algunas actitudes orgullosas, egoístas en los discípulos. Ustedes recordarán que como no los recibieron en una aldea, ellos le pidieron al Señor orar a Dios para que el Señor envíe fuego del cielo y los consuma, así como había hecho Elías en su época. Entonces, el propósito de esta parábola apunta a los fariseos, pero también apunta a sus discípulos. Las escrituras en esta maravillosa parábola nos va a hablar de dos personas, ¿no? Ahora, antes de hablar de estos dos personajes que aparecen en la parábola, permítame aclararles también lo que significa la palabra menospreciar. Esta palabra significa considerar como nada o tener en poco a las otras personas. Esa era la actitud
de los fariseos, consideraban como nada o tenían en poco a las otras personas que no pertenecían a su gremio. Y quiero traer a colación las palabras de Juan Calvino, que en una ocasión comentó con respecto a esta parábola. Juan Calvino dijo que Cristo censura y condena dos pecados: la injusta confianza en nosotros mismos y el orgullo de menospreciar a otras personas. Permítame repetir, Juan Calvino dijo que en esta parábola Jesús condena dos tipos de pecados: el pecado de confiar en sí mismo y el orgullo que lleva a menospreciar a otras personas. Indudablemente que estos dos pecados están estrechamente relacionados el uno con el otro. Ahora sí, vamos a ver algunas similitudes, pero también vamos a ver grandes diferencias entre la oración del fariseo y la oración del publicano. Recuerde que nuestro tema es las características de la oración del fariseo y del publicano. Ambos, dice la Escritura, fueron al templo a orar. Ambos también tenían un concepto claro de sí mismo. El uno no era bueno, refiriéndonos al fariseo, y el otro era malo. La característica del fariseo es que no era una persona buena. La característica del publicano es que era una persona mala. La forma externa del pecado del fariseo y el pecado del publicano eran completamente diferentes. La una era la religiosidad, la santurronería del fariseo, mientras que el pecado del publicano era pues extorsión, robo, enriquecimiento ilícito, etcétera, etcétera. Ambas personas van a hacer un análisis de su corazón. Obviamente que este análisis lo van a hacer desde su propia óptica, de manera especial hablando del fariseo. Desde su propia óptica, el fariseo va a hacer un análisis del corazón. La Biblia también menciona que ambas personas tuvieron una misma postura al orar. Ambos estuvieron de pie. Por cierto, era una forma muy común de los judíos orar en aquella época. Podemos mencionar también, mis amados hermanos, que el fariseo se caracterizaba por decir y no hacer. En cambio, el publicano ni decía ni tampoco hacía. Si nos focalizamos en primer lugar en la oración del fariseo, vamos a ver que el fariseo alardeaba de una justicia que según él creía tener. En cambio, el publicano nunca se consideró como una persona justa. Podemos decir entonces que el fariseo tenía apariencia de piedad, pero negaba la eficacia de ella, mientras que el publicano no tenía ninguna apariencia de piedad. La Biblia también nos va a mencionar que la oración del publicano era una oración sincera, mientras que la oración del fariseo era una oración caracterizada por la hipocresía. Note los extremos opuestos, ¿no? La oración del fariseo era una oración hipócrita. La oración del publicano
era una oración sincera. El fariseo se lisonjeaba y su oración estaba llena de alabanzas, pero no de alabanzas hacia Dios, sino de alabanzas a sí mismo. Es decir, que el fariseo como que le estuviera diciéndole a Dios, Dios, tú debes de sentirte orgulloso de mí por la clase de persona que soy yo. El fariseo se exaltaba a sí mismo, mientras que el publicano lo único que buscaba era misericordia, y también podemos decir que el publicano era honesto al reconocer la triste situación, condición en la que él se encontraba. Notamos nosotros, si usted me permite leer nuevamente para que no se nos escapen algunos detalles, la escritura dice que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. El fariseo estaba en pie muy cerca del altar. El publicano estaba lejos del altar, pues el fariseo se consideraba digno, mientras que el publicano se consideraba indigno. Ahora bien, mis apreciados hermanos, esta expresión que habla de la postura física del fariseo puesto en pie, en el idioma griego en que se escribió el Nuevo Testamento, indica una actitud ostentosa, jactanciosa, arrogante, altiva. Mientras que cuando leemos nosotros la actitud del publicano, más el publicano estando lejos, esta expresión, estando lejos, nos va a hablar en el texto griego del Nuevo Testamento que este hombre estaba con la cabeza agachada, con su rostro que demostraba profunda tristeza, que es el producto de una gran contrición que hay en el espíritu de este hombre. Si usted analiza la oración de el fariseo, es una oración donde él pronuncia 32 palabras, que no las vamos a contar, obviamente por cuestiones de tiempo, mientras que la oración del publicano solamente contiene 6 palabras. Dios, sé propicio a mí, que es pecador. 5 palabras, perdón, sí. Permítanme contarlas nuevamente. El fariseo, el publicano, ora sí: Dios, sé propicio a mí, pecador. 6 palabras. Ahora, esta oración del fariseo, que está compuesta de 32 palabras, 36 palabras, perdón. Esta oración del fariseo
va a contener 5 verbos que son conjugados en la primera persona del singular. Note entonces que la característica fundamental de esta oración es el yo, ¿no? Yo te doy gracias, yo ayuno 2 veces por semana, yo doy diezmo de todo lo que gano. 5 verbos en primera persona. 32 palabras. La oración del publicano solamente contenía 6 palabras. ¿Cómo ostentaba el fariseo sus méritos delante de Dios? Un poco más si este fariseo hubiese pedido que los ángeles le den un aplauso. El fariseo no pidió nada, no confesó nada, por lo tanto el fariseo no recibió nada. Él no se acercó para pedir, se acercó más bien para hablar de sí mismo. Es verdad, el fariseo no era un ladrón. El fariseo dice que él no es una persona injusta, que él no es una persona adúltera. Pero cuando él dice que no es una persona injusta, pues él está mintiendo. Y él se va a contradecir a sí mismo, porque él va a ofender a su prójimo, cuando de una forma despectiva el fariseo se refiere al publicano. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, está ofendiendo a todas las otras personas y especifica ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ahí él está hablando de una forma muy despectiva hacia su prójimo, lo está insultando. El fariseo en su oración empieza a hablar primero de las cosas que él no hace, para luego hablar de las cosas que él hace. ¿Y qué era lo que él hacía? Ayunaba 2 veces por semana. Si tomamos literalmente sus palabras, 2 veces por semana, estamos hablando de que él ayunaba 8 veces al mes, 96 veces al año, y la ley dada por Dios solo establecía un ayuno anual que debía de realizarse en el día de la expiación. Usted puede encontrar eso claramente en el libro de Levítico, en el capítulo 16, en el verso número 29. Él daba diezmos también de todo lo que ganaba, algo que la ley tampoco había establecido. Ahora permítame hablar un poco de la oración del publicano. Él no acudió al templo a jactarse, él fue al templo a orar. Él estaba de pie, lo más lejos posible, porque el publicano se consideraba indigno de acercarse a Dios y también de acercarse a las otras personas. El fariseo se consideraba digno
de estar cerca de Dios, pero a la vez el fariseo consideraba a las otras personas indignas de que se encuentren cerca de él. Note qué diametralmente opuestas son las diferencias del uno y del otro. El fariseo en su oración prácticamente estaba en las alturas, en el tercer cielo. En cambio, el publicano tenía su mirada no hacia el cielo, sino hacia el piso. El uno, repito, cerca del altar, el otro lo más lejos posible del altar. La oración del publicano fue una oración corta de 6 palabras. En su oración el publicano se golpea el pecho, quizás insinuando que la maldad en su vida brotaba de su corazón, que era un corazón engañoso y perverso. Con esta actitud de golpearse el pecho, el publicano está reconociendo que su corazón no es recto delante de Dios. Ahora, hay en la forma griega de este pasaje que el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, el pecador. Permítame repetir: Dios, sé propicio a mí, el pecador. Este publicano se consideraba como el pecador. Y esto se relaciona mucho con palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo se consideraba como el primero de los pecadores, porque había perseguido a la iglesia de Cristo. Y Pablo se pone en la lista, y dentro de la lista Pablo dice: entre todos los pecadores, yo soy el primero. Cuando el publicano dice: Dios, sé propicio a mí, el pecador, él está considerándose como el único pecador que existe sobre la faz de este planeta Tierra. Profundo sentimiento de indignidad, profundo sentimiento de contrición, de humillación. Y permítame hacer aquí un pequeño paréntesis, mis amados hermanos, porque el propio Pablo, en su carta a Timoteo, el capítulo 1, en el verso 15, como en otros pasajes, se identifica como un hombre miserable, como el primero en la lista de los pecadores. Indignidad. Juan el Bautista se consideró una persona indigna. Los apóstoles se consideraron como personas indignas. ¿De dónde entonces sacamos el argumento para esta herejía de la cobertura espiritual? Cobertura espiritual es arrogancia, es altivez, es una especie de fariseísmo, porque ningún hombre puede dar cobertura espiritual a otro hombre, porque todos somos pecadores, todos nosotros. Dios, sé propicio a mí, pecador. Un sentido profundo de indignidad, de pecado. Ahora bien, la Escritura menciona que al final de esta historia hubieron 2 resultados completamente diferentes.
El uno, dice la Escritura, descendió a su casa justificado, refiriéndose al publicano. Pero el otro, no. Aunque oró, aunque estuvo en el altar, no recibió justificación. Tal cual entró al templo, así mismo salió del templo. En cambio, el resultado que experimenta el publicano fue completamente diferente. Volvió a su casa justificado. Físicamente no se vieron cambios en el publicano, pero cuánta paz, cuánta bendición recibió el publicano. Porque cuando él dice, Dios es propicio a mí, la palabra propicio habla de propiciación, habla de expiación, habla de reconciliación, habla de justificación. Y Jesús termina diciéndoles a los discípulos de aquella época y diciéndonos a usted y a mí, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dios aborrece la altivez, el orgullo, mientras que Dios ama, se deleita, se agrada de la humildad. Recuerde que Jesús nos dijo que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. La altivez siempre llevará hacia abajo. La humillación siempre llevará hacia arriba. El que se humilla será ensalzado. Jesús se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual nuestro Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Amados, seamos sencillos como nuestro Maestro. Seamos humildes como nuestro Maestro, como nuestro Dios. Dejémonos de tanta ignorancia, de tanta perversión al ofrecer cosas que no podemos dar. No podemos otorgar cobertura espiritual a nadie, porque tanto usted como yo somos falibles, imperfectos, somos inútiles. Solamente el Señor se merece toda la gloria y toda la honra. Dios nos libre del orgullo, de la altivez, de la arrogancia, del fariseísmo. Y aprendamos a ser manso y humilde de corazón, que allí hallaremos descanso para nuestras almas. Permítame imaginar cómo habrá regresado el publicano a su casa, con paz en su corazón. Sus hombros sin la carga agobiante del pecado. Y tal vez cantando, con su rostro resplandeciente, porque se había humillado delante de Dios. Si os humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se arrepintieren de sus malos caminos, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
que esta palabra edifique, es mi anhelo. Permítame orar, por favor. Padre, en esta hora te bendecimos. Gracias por tu palabra expuesta en esta hora. Que esta palabra surque los aires, las atmósferas. Y que esta palabra llegue a muchísimas vidas. E imparta paz, seguridad, salvación, gozo, fortaleza espiritual. Pues consideramos que la oración es fundamental para nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Gracias por lo maravillosa y extraordinaria que ella es. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amados, algunas personas me han escrito identificándome como maestro de maestros. Lo he escuchado también personas que me lo han dicho personalmente. Pero no, mis amados. Indudablemente que no. El maestro de maestros es uno solo. Agradezco a esas personas, de verdad les agradezco profundamente. Pero no, jamás de los jamases. Ni siquiera me considero un maestro. Soy un estudiante de las Escrituras. Véame así. Como alguien que tiene que estudiar porque reconoce sus limitaciones, su ignorancia, su torpeza, su fragilidad, su inutilidad. Soy yo, José Pisa, inútil, torpe, con muchas limitaciones. Por eso es que constantemente tengo que estar estudiando, tomando apuntes y estudiando y tomando apuntes y estudiando y estudiando y estudiando. Soy un estudiante. Gracias a los hermanos, a los pastores, por esos elogios que no los merezco, de verdad que no. Gracias por su tiempo, amados. Nos veremos en una próxima oportunidad. Les amamos y por eso es que estamos aquí y obviamente, ¿no? Ese es un objetivo, pero el más importante de todos es Dios. Dios es el que ha producido en mí este querer como el hacer, de compartirles a ustedes. Lo poco, no soy un excelente predicador. Alguien en una ocasión me dijo, hermano José, usted es muy pausado para enseñar. Bueno, ese es mi estilo. Soy un inútil. Y gracias por escuchar este inútil y gracias también por compartir este video con otras personas. De esa forma la palabra de Dios, es la palabra de Dios la que corre y es glorificada. Si desea oración, puede escribirnos por interno en el Messenger y estaremos orando por usted en nuestro tiempo personal de oración. Gracias, buenas noches, feliz inicio de semana para todos. La gracia de Cristo les acompañe siempre.